Bien, hermanos, entonces, ¿habían escuchado ustedes alguna vez la palabra eclesiología? ¿Habían oído qué es la eclesiología? ¿Escuchado? Tal vez habrán leído la palabra, o a lo mejor es primera vez que la escuchan, o primera vez que la leen, no lo sé. Pero bien, brevemente, la intención es que nosotros vayamos conociendo qué es la eclesiología con el fin de descubrir lo que el Señor está haciendo en nosotros. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es el fin de venir a la iglesia? ¿Cuál es la intención de venir a la iglesia? ¿Por qué estamos tan juntos siempre? ¿Por qué somos tan cargantes en la iglesia, cierto? ¿Por qué cada uno de nosotros queremos siempre ir mejorando en pos de la gloria de Cristo como iglesia y no de manera individual? ¿Ya? Así que todo esto lo vamos a ir aprendiendo siempre partiendo desde las Escrituras. Así que si ustedes trajeron su Biblia, les voy a pedir que por favor la saquen porque vamos a irnos preparando en esta área. Bien, entonces cada uno de ustedes yo le entregué un documento, ¿cierto? ¿Todos tienen? ¿Hay alguno que esté sin documento? ¿Todos bien? Perfecto. Entonces, este documento les va a entregar un resumen de lo que vamos a hablar en cada clase. ¿Ya? El próximo miércoles va a haber otro documento, el siguiente miércoles otro documento y así el último otro documento. La última clase va a ser entregada por nuestro hermano Samuel, la penúltima clase por nuestro hermano Alfredo, pero la siguiente clase la voy a dar yo, que es principio regulador del culto. ¿Ya? Pero para poder llegar allá, necesitamos saber entonces qué es la eclesiología reformada y por qué reformada, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de eclesiología, se nos pueden venir a la mente palabras como teología o filosofía, ¿cierto? Son palabras muy parecidas, son símiles. ¿Qué significa filosofía? Filosofía es el pensar, ya. Es el conocimiento, el discurso y el amor ¿de qué? Del conocimiento, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de teología, ¿habían escuchado teología? ¿Qué significa teología? Discurso de Dios. Teo, Dios. Logía viene de logos, que es palabra. Bien, entonces, eclesiología se compone de dos palabras básicamente, que es ecle, proveniente de eclesia, que significa los llamados a. Y por otro lado, joven, muchas gracias. Y por otro lado tenemos la palabra logía, que es discurso. Por lo tanto, la eclesiología, como ustedes bien lo tienen escrito en el documento que yo les entregué, es el estudio o el discurso acerca de la iglesia. Es el estudio o discurso acerca de la iglesia. Y ahora el tema es, ¿por qué reformada? ¿Qué significa ser reformado? ¿Qué significa la palabra reformada? La palabra reformada significa que es todos aquellos que provienen de la reforma. Dicho de otra manera, es una tradición cristiana proveniente hasta aquí. ¿Ya? A diferencia de otras tradiciones como la iglesia pentecostal, la iglesia bautistas o también las iglesias metodistas, vienen de un movimiento posterior a la reforma, por lo tanto, no son reformadas. ¿Ya? Las iglesias reformadas son básicamente tres: iglesia presbiteriana, iglesia anglicana reformada, y la iglesia congregacionalista, que posteriormente se llamó bautista particular. Miguel. ¿Se determina si una iglesia reformada por el periodo de los pilares? No, esa es una parte de la palabra reformada. Hay otra forma, otros autores más modernos han dicho que los que son reformados son aquellos que interpretan la Biblia a la luz de la misma Biblia, lo que nosotros conocemos como analogía de la fe, ¿cierto? Sin embargo, nosotros nos vamos a tomar esa interpretación porque queremos partir desde la Biblia y la historia. Entonces,
Y cuando se habla de algo con apellido reformado, por ejemplo, eclesiología reformada o teología reformada, no está hablando de una interpretación escrituralmente bíblica, sino que está hablando que es toda aquella interpretación que proviene desde la Reforma protestante. ¿Ya? Bien, entonces nos surge la siguiente pregunta. ¿Qué significa, me pasé de largo por este, la iglesia? ¿Qué significa iglesia? Algunos han propuesto que iglesia significa el cuerpo de Cristo, otros dicen que iglesia significa tal vez el discurso de la comunión de los santos. Pero ¿qué significa iglesia? Primeramente, yo quiero dejar claro que la palabra iglesia se utiliza principalmente en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Nosotros queremos partir desde la Escritura. No queremos partir desde nuestra idea de lo que yo pienso acerca de lo que yo creo que podría ser. No, partamos desde la Escritura. La palabra iglesia es una transposición de palabras proveniente de otras palabras. O sea, iglesia se forma de otras palabras, ¿ya? Pero el concepto de iglesia viene directamente desde lo que se conoce como la sinagoga. La iglesia no parte, y eso quiero que ustedes lo tengan claro, la iglesia no parte con el Pentecostés cuando Cristo es ascendido a los cielos. La iglesia comienza con Adán y Eva. ¿Cuál era la intención de nuestro Señor con su pueblo en el Antiguo Testamento? Era llevarlos a la tierra prometida, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia a partir del Antiguo Testamento, lo que nosotros estamos observando es cómo el Señor guía toda una historia, un proceso de manera progresiva, y el pueblo lo va preparando primeramente en lo moral y luego en una ciudad que nosotros llamaríamos celestial, ¿cierto? Lo que para ellos sería Canaán, su reino, y una moral distinta, que era la ley del Señor. Sin embargo, se me está cayendo este cosito. Sin embargo, este proceso en algún momento iba a terminar. ¿Qué es lo que el Señor quería demostrar con esto? Que el pueblo no puede solo. ¿El pueblo pudo cuando estuvo delante del faraón? No, necesitó una mano externa. Necesitó a Dios. ¿El pueblo pudo cuando estuvo delante de los filisteos? No, necesitó de la mano del Señor. Y así encontramos muchas historias. Entonces, en el proceso, nosotros vamos viendo cómo el pueblo judío finalmente va quedando de lado, comienza a perder todo lo que el Señor le había dado, partiendo por el reino que el Señor le había propuesto para ellos. Dios le dijo, ustedes elijan el bien, ¿y qué va a pasar? Van a tener prosperidad. ¿Pero qué hacía el pueblo? Escogía lo malo. El Señor le decía, pero mira, anda por la derecha, ¿y qué hacía el pueblo? Se iba por la izquierda. Dios le decía, haz esto, y el pueblo hacía lo contrario. Por lo tanto, a causa de sus mismas consecuencias, ellos perdieron el reino que Dios le había entregado. Entonces, posterior al exilio, los judíos no tenían dónde adorar, pues. Habían perdido el reino, habían perdido todo lo que ellos tenían. Habían perdido hasta lo más mínimo, perdieron desde la familia hasta los bienes materiales. Sin embargo, el Señor les permitió otra vez y otra vez y otra vez volver a la adoración. Cuando los judíos se juntaban, ellos se juntaban lo que se conoce como la diáspora. ¿Conocen lo que es la diáspora? La diáspora era como la comunión o el conjunto de los dispersos en el mundo. ¿Ya? De hecho, Santiago le escribe a la diáspora. Santiago apóstol, ¿cierto? Entonces, cuando ellos salieron y no tenían dónde ir, lo que ellos hacían era reunirse en un lugar, y a eso se le llamó sinagoga. Dicho de otro modo, nosotros como cristianos no tenemos dónde reunirnos. ¿Y qué hacemos? La comunión de cristianos construyen edificios. ¿Ya? O sea, la sinagoga era el lugar donde ellos elevaban adoración a Dios. Posteriormente, ya en el Nuevo Testamento, partiendo directamente con Cristo, que de hecho es la primera persona en utilizar la palabra iglesia, les dice que ustedes, en caso de
que alguien no cumpla tal o cual cosa, ¿cierto? Cuando estamos hablando de Mateo 18, el concepto de la disciplina, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, que por cierto ustedes no lo usen pensando que Dios está donde hay 2 o 3 congregados. El texto de Mateo 18 está hablando de si la persona a la cual tú vas no te hace caso y no se arrepiente, entonces anda con 2 o 3 testigos. De eso está hablando. ¿Ya? Le dice, entonces ustedes van a la iglesia y le dicen a la iglesia. Y ahí es la primera vez que se usa la palabra iglesia. Y ahora quiero hablar de la parte etimológica de la iglesia. O sea, de dónde viene la palabra iglesia. Iglesia entonces se compone de 2 palabras. Primeramente, ya no importa. Desapareció. Ya, no importa. Iglesia entonces se compone de 2 palabras. Ek, que significa fuera de, y klesia, que viene de la raíz que es kaleo. Ya, ustedes lo tienen en el texto, así que lo pueden ir mirando. La palabra kaleo significa llamar o llamar hacia afuera. Por lo tanto, la palabra iglesia que usa Jesucristo es, cuando ustedes tengan algún problema, vayan a los llamados hacia afuera. No está hablando de un edificio, no está hablando de una sinagoga, no está hablando de un conjunto de líderes, está hablando de una comunidad. O sea, dicho de otro modo, nosotros podemos decir que la iglesia son todos los que hemos sido llamados por el Señor. Ustedes son la iglesia. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Sin embargo, hay otros autores que dicen que para comenzar el estudio de la iglesia, o sea, la eclesiología, debemos comenzar por la palabra Kyriakón. ¿Habían escuchado la palabra church? ¿Qué es church? Iglesia, pero en inglés. Kirk es iglesia, pero en holandés, ¿cierto? Y también está la palabra Kirch, que es iglesia, pero en alemán. Todas estas palabras provienen de la misma raíz, que es Kyriakón, que significa aquellos que son posesión del Kyrios. ¿Habían escuchado el Kyrios o el Curios? Kyrios o Curios es Señor, exactamente. De otra manera es Jesucristo es nuestro Kyrios. ¿Qué estoy diciendo? Jesucristo es nuestro Señor. Perfecto. Entonces, algunos autores algunos teólogos van a decir, no, es que nosotros tenemos que partir por la palabra eclesia en el Nuevo Testamento. Sin embargo, otros van a decir que tenemos que partir por la palabra Kyriakón en el Antiguo Testamento. Pero sea que comencemos por Kyriakón o por eclesia, nosotros siempre vamos a llegar a la misma conclusión. La iglesia es el pueblo de los elegidos de Dios. La iglesia es la reunión, es la comunión de los elegidos de Dios. Y solamente como dato, hay una herejía moderna, de hecho, que se conoce como la NPP. Ustedes la conocen, ¿cierto? La NPP es la nueva perspectiva de Pablo. Ustedes, si en algún momento la escuchan, deséchenla por completo. La NPP, propuesta por N.T. Wright, que por cierto, N.T. Wright, excelente autor. No estoy diciendo que ustedes desechen al autor, desechen la teología, estoy diciendo. ¿Ya? Él propone que la salvación no es de manera personal, sino que es comunitaria. Y en ese sentido ustedes tengan mucho cuidado, porque la misma Biblia nos habla directamente que la salvación es personal, o sea, la salvación es individual, la salvación es del individuo. Tú no salvas a tu familia, el Señor te salva a ti. Pero como consecuencia, que es distinto a decir que somos salvos como comunidad, como consecuencia entonces tú vives en comunidad o quieres vivir en comunidad. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, la NPP o la nueva perspectiva de Pablo, ustedes la pueden desechar por completo porque el Señor mismo nos dice que la salvación no es que agarró un conjunto y es como que digo, ok, a la fuente la voy a salvar. A esta otra iglesia, no afuera. No, sino que de manera particular, tanto en la fuente, en la IBGS, ¿cómo se llama tu iglesia? Iglesia Bautista Nueva Esperanza. En todas las iglesias nosotros vamos a encontrar salvos
y personas no salvas. En todas. Aquí yo no estoy diciendo que aquí somos todos unos santurrones que vivimos en comunidad, que somos tan santos que nadie puede decir nada de nosotros. Fallamos, ¿cierto? Pero hay personas que vienen porque creen que la salvación es por venir a la iglesia. ¿Alguien se salva por venir a la iglesia? No. Perfecto. Entonces, volviendo a nuestro tema, quiero que quede claro, hermanos, que la iglesia no es el edificio. La iglesia no es el grupo de líderes, el grupo de alabanza o el grupo, no sé, de servidores de la iglesia. La iglesia es la comunión de los elegidos de Dios. De ahí es donde nosotros partimos. ¿Perfecto? ¿Sí? Súper. Bien, entonces, si nosotros seguimos conversando con respecto a las características, nosotros descubrimos que hay un carácter de la iglesia que Dios demanda y características de una iglesia verdadera, ¿cierto? Donde después desprende cuáles son los puntos de la iglesia verdadera. ¿Ya? Entonces, el carácter multiforme de la iglesia es aquel que proporciona todo lo necesario para vivir en comunidad. Yo puedo saber qué iglesia está o qué denominación está caminando en pos de la verdad y cuál no. ¿Puedo saberlo? Sí. ¿Cómo puedo saberlo? A través de la doctrina que parte en las Escrituras. Eso es súper claro, nosotros debemos tenerlo claro. Aquí nosotros no partimos la interpretación escritural en torno a lo que yo creo que es mejor o suena más bonito. Yo no parto haciendo teología porque yo quiero mucho a la iglesia. Sí, yo quiero mucho a la iglesia, no digo que no. Pero yo no parto haciendo teología desde allí. Si yo veo que la iglesia tiene algo malo, ¿qué hago yo? Si es una persona individual, yo voy y hablo con esa persona. Pero si es algo global, entonces yo predico acerca de ese tema en la iglesia para exhortar a la iglesia. Entonces, ¿de dónde parte mi teología? ¿De dónde debe partir la eclesiología? Es desde las Escrituras siempre. Y las Escrituras, entonces, nos muestran que la iglesia debe tener ciertas características. Y aquí yo quiero que nos vayamos adentrando un poquito más en algunos temas que son relevantes. La primera característica que la Biblia nos muestra de la iglesia es que la iglesia debe ser una y santa. La iglesia debe ser una y santa. Conversación. ¿Cuántas iglesias existen en el mundo? Una. Una sola. ¿Cuántas denominaciones existen en el mundo? Muchas. ¿Hay alguna denominación que sea mejor que otra? Por ahí dicen que sí. ¿Hay alguna denominación que sea mejor que otra? Sí. Muy bien, exacto. Claro que sí. Nosotros podemos decir que hay denominaciones mejores que otras. Yo le podría decir, por ejemplo, si yo les pongo dos denominaciones delante de ustedes, según su interpretación, yo no estoy diciendo cuál es mejor aquí. No estoy diciendo que la iglesia presbiteriana es mejor, aunque lo sea. No, es broma, es broma. Pero si yo les pongo dos denominaciones, le pongo por un lado la iglesia, no sé, pentecostal y una iglesia metodista, ustedes me dirían, ¿cuál es mejor? Ahí van a decir algunos, no, yo creo que la metodista, no, yo creo que la pentecostal, ¿ya? Porque nosotros tenemos esa tendencia a juzgar todas las cosas. No estoy diciendo que sea malo juzgar, al contrario, la Biblia dice que debemos juzgar con justo juicio. El asunto es que nosotros tenemos que aprender a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo en las denominaciones. Y lo primero que nosotros debemos encontrar es que la iglesia, en su característica más clara, es que debe ser una y santa. Una y santa. Quiero que alguien busque Juan 17, versículos 22 y 23, y Lucas 12, 48.
dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire lo que Jesucristo está diciendo. Para que sean uno, ¿como quién? Como tú y yo somos uno. ¿Cuál es la unión más perfecta que pueda existir en todo? En todo. La Trinidad. No existe otra unidad más perfecta. No existe otra unidad que funcione mejor que la Trinidad. ¿Por qué? Porque la Trinidad es perfecta. Nuestro Dios es perfecto en todos sus atributos. Todas las características que Dios tiene son perfectas. La unidad de Dios es única. La Biblia nos muestra que una de las formas de demostrar la unidad de la iglesia, o la unidad en general, es el matrimonio, ¿cierto? En el matrimonio la Biblia dice que el hombre y la mujer entonces son uno. Dejarán a su padre y su madre para que el hombre se una con su mujer y su mujer se una con el hombre y serán una sola carne. Lo interesante de esto es que en esa unidad, que es mucho mejor que la unidad de dos amigos, se supone que debería ser más firme que cualquier otro tipo de unidad. Y aún en la unidad matrimonial hay imperfecciones que son capaces de dividir y de romper. ¿O no? El matrimonio es así. El matrimonio a veces puede estar muy bien y a veces puede estar muy mal. ¿Por qué? Porque son dos personas imperfectas. Pero Cristo nos está diciendo, yo quiero que sean uno como el matrimonio. Dice que ellos, o sea, que la iglesia sean uno. ¿Por qué? Porque tú y yo somos uno. Como tú y yo somos uno. Eso es lo que Cristo está diciendo. Le dice al Padre, tú y yo somos uno. Una unión perfecta, sin pleito, sin distinción, sin pelea, sin división. Por lo tanto, ¿cuál es la peor amenaza que nosotros podemos tener como iglesia? Si nosotros hemos sido llamados a ser uno y santo, ¿cuál es la peor amenaza que nosotros podemos tener? La división. La división. La división. ¿Habían pensado en eso? ¿Habían pensado que una de las peores características que nosotros podemos tener como cristianos es ser divisivos? Lo peor que nosotros podemos hacer, hermanos, es dividirnos. Podemos ser de distintas denominaciones, como recién conversábamos, pero una denominación no te puede dividir. Si esa denominación te lleva a dividir, acusando a las otras denominaciones cristianas solamente porque son distintas a ti, sin que ellas estén rompiendo alguno de los mandamientos principales, entonces ahí sí, ten cuidado, porque hay una división en proceso. ¿Ya? Lucas 12:48. El que lo tiene, que lo lea nomás. Daniel. El que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotada porque a todo aquel que se haya dado mucho, mucho se le dará, y al que mucho se le haya quitado, más se le pedirá. Bien. Entonces, esa unidad siempre, obligatoriamente, te llevará ¿a qué cosa? A la santidad. Obligatoriamente te llevará a la santidad. La iglesia en su característica más esencial es unidad y santidad como parte de una misma característica. Como parte de una misma característica. El Señor nos demanda que nuestra característica siempre sea ser uno o buscar ser uno, aun cuando nos cueste, pero también ser santos, porque eso nos lleva a ser uno. ¿Ya? La segunda característica que nosotros podemos encontrar es que somos católicos y apostólicos. ¿Qué significa católico? ¿Que pertenecemos a la Iglesia romana? ¿Iglesia Católica Romana?
Católico y apostólico. Ser católico, hermanos, es bueno, es maravilloso. No existe nada mejor que ser católico. Pero ponga bien atención a lo que estoy diciendo. Ser católico, no romano, son dos cosas distintas. ¿Nosotros somos una iglesia? Sí, somos iglesia. ¿Somos católicos? Sí. ¿Somos apostólicos? ¿Y entonces qué nos diferencia la iglesia católica apostólica romana con nosotros? En que nosotros no somos romanos. Y la iglesia apostólica es otra concepción de iglesia apostólica. Claro. Sin embargo, nosotros entendemos que la iglesia católica es toda aquella que es universal. Y esto es relevante. Ser católico significa ser universal. Bien, ser católico significa ser universal. Si la iglesia del Señor es una en unidad, entonces necesariamente hemos sido llamados a ser uno en toda la historia. No importa la persona, no importa si es hombre, si es mujer, si es grande, chico, si es ancho, si es delgado, no importa la edad, no importa si vivió hoy día o vivió hace 2000 años atrás. La iglesia siempre ha sido católica. No importa tu lugar de residencia. No importa si eres chino, si eres asiático, si eres venezolano, si eres chileno. Lo que importa es que hemos sido llamados a ser católicos. O sea, a ser uno. La Iglesia Católica Romana, por supuesto, se adhiere a sí mismo, se tira hacia sí mismo flores de que nosotros somos los católicos. Solamente la Iglesia salva. De hecho, ellos mismos lo tienen en su declaración. Solamente hay salvación a través de la Iglesia. Pero nosotros decimos que solamente hay salvación a través de... Exacto. Hoy son bonitos. En coro, Cristo. ¿Cierto? Pero además de eso, ser católico no solamente nos lleva a que nosotros somos una iglesia universal, sino que en la historia nosotros partimos desde la base apostólica. ¿Qué significa que la iglesia sea apostólica? ¿Que nosotros tenemos apóstoles? ¿El apóstol Saúl me dicen? ¿O no? No, ¿cierto? Ser apostólico no significa que tengamos apóstoles. ¿Cuál fue el último apóstol? Pablo, ¿cierto? No existe otro apóstol después de Pablo. Después podemos encontrar enviados, obispos, ancianos, pero no apóstoles. Pablo mismo dice, yo soy un abortivo, ¿cierto? Bien, entonces ser apostólico significa algo esencial, que es vivir en la doctrina de los apóstoles. Eso significa ser apostólico. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Ya, la buena nueva, el Evangelio de Cristo. ¿Qué más? La sana doctrina. La sana doctrina, o sea, enseñar y vivir la doctrina correcta. ¿Qué más? Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Ya? Forma de gobierno. ¿Ya? Muy bien. Bien. ¿Hay algo que estamos omitiendo? Sí. Los fundamentos que la iglesia debía mantener hasta la segunda venida de Jesús. ¿Ya? ¿Lo inventaron? No, lo recibieron directo de Jesús. ¿Ya? ¿Y de dónde lo sacó Jesús? ¿Se acuerdan de los que iban camino a Emaús? ¿Qué les explicó Jesucristo a aquellas personas que iban camino a Emaús? Les dio una clase magistral de ¿qué cosa? Del Antiguo Testamento. ¿Qué enseñaban los apóstoles? El Antiguo Testamento. Jesucristo, cuando se encuentra con estos jóvenes o ancianos, no sé lo que serán, el texto no nos dice que iban caminando y ellos iban discutiendo. Oye, pero es que no, mira, es que cómo es posible que ese que se decía ser Jesús, y yo vi que él sanó, yo vi que él hizo cosas, que este Jesús, el Nazareno, este que le decían, hizo muchas cosas, yo pensé que él era el Cristo, decían ellos. Y de repente Jesucristo los escucha y camina con ellos. Fíjense en eso, interesante de que camina junto a ellos.
Y él le dice, oye, ¿de qué están hablando? Le pregunta Jesús. ¿Qué cosas son estas las que discuten? Dice el texto. Pero en el buen chileno, ¿de qué están hablando? ¿Qué están cotorreando? Ellos le dicen, pero ¿acaso tú eres el único extranjero que no se ha escuchado acerca de Jesús el Nazareno que fue crucificado? Y ahí Jesucristo comienza. Y partiendo, dice el texto, desde Moisés, pasando por los profetas, les explicaba en toda la Biblia, lo que ellas decían de él. ¿Se fijan en eso? O sea, lo que Jesús hizo fue darle, como bien decía Arjanito, una clase magistral de teología bíblica. ¿Cómo parte en Génesis 3.15? Mira, en Génesis 3.15, ¿ves la simiente? Ya, ese era yo, le dice a los discípulos. Mira, ¿ves en Noé esa simiente que vendría de una familia? Era yo. ¿Ve en Abraham cómo en él serían benditas todas las familias de la tierra? No dice sus simientes, dice su simiente. En esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Saben quién era? Yo. Y después le dice, ¿vieron que en Moisés vendría una simiente que sería perfecta? ¿Saben quién era esa simiente perfecta? Yo. Y luego en David, ustedes vieron que tenía una corona maravillosa. ¿Saben quién era ese rey maravilloso que había de venir? Yo. Y ellos quedan impresionados, pero aún así no habían reconocido a Cristo. Y después cuando ya se había hecho de noche, dijeron, oye, pero quédate acá con nosotros porque ya está muy tarde. No, le dice Jesucristo, prefiero seguir adelante. Y ellos le dicen, no, quédate acá con nosotros, ven para acá si es muy tarde. Aparte queremos escucharte más. Y se sientan a la mesa y Jesucristo parte el pan y les da el vino, les da la cena del Señor. Y dice el texto bíblico que Jesucristo desaparece. ¿Y qué dicen ellos? ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras? Y ahí recién descubrieron que era Jesús. Eso, hermanos, es lo que enseñaban los apóstoles. ¿Los apóstoles de quién fueron discípulos? De Jesús. O sea, enseñaban lo mismo que Jesús. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados a ser una iglesia santa, católica, entendiendo que hay una multiforme en la iglesia. ¿Yo podría decir que Martín Lutero fue salvo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Pero ustedes creen lo mismo que Martín Lutero? No. ¿Ustedes podrían decir que John Huss, el gran defensor de la iglesia cristiana, fue salvo? Sí. ¿Pero creen lo mismo que John Huss? No. ¿Ustedes podrían decir tal vez, no sé, a ver, que Billy Graham era salvo? Muchos podrían decir sí. ¿Pero creen lo mismo que Billy Graham? No. ¿Ya? A eso quiero llegar. Que independiente de la doctrina, nosotros hemos de ser salvos solamente por Cristo. La doctrina, por supuesto, es como consecuencia de una santidad. Y además de eso, justamente ser apostólico. O sea, mantener la base apostólica. Entender la Biblia como revelación de Dios y como palabra de Dios. ¿Fuera de la Biblia hay mayor revelación? No. ¿Cuál es la primera revelación? La Biblia. ¿Y la última? La Biblia. Fuera de ella no hay otra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pasamos ahora a las características de la iglesia. Perdón, al carácter de la iglesia. Primero vimos las características que tienen una intención más general, más exterior, ¿cierto? Algo que se ve más hacia afuera, o debería verse hacia afuera. Pero ahora quiero que pasemos a esta maravillosa idea del carácter de la iglesia. Estos rasgos distintivos, fundamentales de la iglesia, que es la suma de elementos morales, elementos éticos, elementos esenciales para vivir en la iglesia. El texto que nosotros estamos usando hoy dice que la iglesia es militante y triunfante. ¿A qué le suena militante y triunfante? Como a guerra, ¿cierto? Un ejército. Entonces, lo primero dice que es militante y triunfante. Militante y triunfante. ¿Qué significa militante?
¿Ah? ¿Que tiene adeptos, adherentes? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí tiene sentido? ¿Qué más? Y se somete bajo una autoridad. Ya, que hay un general, ¿cierto? Hay un general. ¿Ah? Hay una estructura, ¿ya? ¿Quién es la cabeza? Jesús. Bien. Hay una estructura, todo lo que ustedes dijeron está excelente. La iglesia debe considerarse a sí misma como militante en el sentido que estamos en una guerra. ¿Por qué es necesario que nosotros siempre estemos preparados con toda la armadura de Dios, como dice Efesios? ¿Por qué debemos andar con una armadura? ¿Por qué la Biblia nos muestra que debemos estar con nuestra espada? ¿Cómo se llama nuestra espada? ¿Ah? La palabra del Señor. ¿Por qué nosotros debemos andar siempre vestidos con la armadura? Porque debemos estar preparados para la guerra. Nosotros estamos en una guerra. La Biblia nos dice que no es contra carne y sangre, sino contra todo principado, ¿cierto? Segunda de Timoteo 4, del versículo 7 al 8, y otro que busque Apocalipsis 6, 10. La Biblia nos muestra que nosotros debemos actuar como una iglesia militante que está preparada para la guerra. No como una iglesia que se somete a lo que ellos quieren. No como una iglesia que busca como lo suyo propio, como dice la Biblia, porque eso es egoísta, ¿cierto? Sino que debemos estar preparados para vivir en la lucha constante contra sangre, contra principados, contra potestades, contra el pecado. Segunda Timoteo 4, del 7 al 8. Segundo Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo algo esencial. Él está usando un lenguaje único. Él no está usando tal vez el lenguaje, no sé, del gnosticismo en aquel entonces, que era bien famoso, donde había un sacerdote, donde había otras cosas. Él no está usando el lenguaje judío. Él está usando el lenguaje militar. ¿Qué dice? He ganado la buena batalla. Hay una batalla constante, hay una batalla constante que ustedes deben luchar. Ustedes deben estar preparados, deben estar con sus armas listas para ir a la guerra. El tema es que nosotros nos hemos acomodado. Nosotros nos hemos sentado en nuestro asiento y preferimos descansar porque ya estoy muy cansado de la vida cotidiana. ¿Cierto? A todos nos pasa. ¿Sabes que ya no quiero más? Estoy chato del día. ¿Y qué hiciste? Hice esto. ¡Qué productivo! ¿Y para el Señor? Hasta ahí llegó nuestra respuesta. Pero eso, nosotros nos cansamos porque no echamos nuestras cargas sobre el Señor. ¿Podemos hacer todas las cosas que hacemos? Totalmente, ustedes háganlas. ¿Podemos trabajar con excelencia? Háganlo. ¿Podemos, no sé, enseñar a nuestros hijos? Enseñar tal vez en el colegio, en mi trabajo, ¿cierto? Podemos hacer un montón de cosas. Pero si yo me canso constantemente, claro, uno, soy humano, está bien. Pero dos, no estoy echando mi carga sobre el Señor. Dios nos muestra que en un ejército siempre hay una multitud de personas que está dispuesta a pelear la batalla. Solo voy a perder y me voy a ir a la punta del cerro. No, me voy a ir al hoyo porque ya morí, ¿cierto? ¿Se imaginan un ejército gigantesco versus una sola persona? Si es un hombre capo o una mujer capa, va a matar a unos cuantos, pero después de eso va a morir al tiro. Pero el asunto es que nosotros debemos estar preparados para ganar la batalla. El tema es, nosotros debemos estar preparados para ganar la batalla, porque la guerra, nuestro Señor ya la ganó. Somos una iglesia triunfante porque el Señor ha ganado todo lo que nosotros teníamos que ganar y no pudimos. Todo lo que nosotros teníamos que luchar, todo lo que nosotros teníamos que vencer y no pudimos. Todas las veces que yo he tratado de vencerme a mí mismo, de ganarme a mí mismo, de todo, y yo no pude, el Señor lo hizo por mí. Aquí yo muestro dos cosas. Cuando hablamos de una iglesia militante y triunfante, estoy hablando de los dos estados de Cristo.
¿Se acuerdan de los dos estados de Cristo? O los estados de nuestro Redentor, que son humillación y exaltación. La humillación y la exaltación. Nosotros decimos que ya no puedo más. Y Cristo se entregó hasta la muerte y botó no solamente la sangre, sino hasta agua. Y además de eso, vemos la exaltación de Jesús, porque Jesucristo venció la guerra. ¿De qué manera? Venciendo la muerte. Por lo tanto, ¿hay algo en lo cual nosotros nos podamos preocupar? Si hay algo en lo cual la iglesia se ha caracterizado por los siglos de los siglos, es que la iglesia es una iglesia que confía. Fue tanto así que hubo un movimiento que fue herético posteriormente, pero hubo un movimiento que se llamó los novacianos. ¿Lo habían escuchado? Los novacianos decían que aquellas personas que negaban a Jesucristo cuando eran perseguidos, ellos no deberían volver a la iglesia, y la iglesia no tiene la labor de que ellos, como de perdonarlos ni nada, es único que mantenerlos afuera, ¿no? No, ellos no pueden entrar. Ellos no se pueden volver a arrepentir, decían ellos. Claro, podían tener una buena intención, no dice lo contrario, pero era una herejía al fin y al cabo. El asunto es que la iglesia cristiana siempre debería estar preparada para la persecución. La iglesia cristiana debería estar preparada para luchar las batallas constantes que nosotros tenemos, porque somos una iglesia militante, pero sabemos que nuestra victoria no está en nosotros, sino que está en Cristo. ¿Ya? Lo segundo que nos dice es, o la segunda característica es que somos una iglesia visible e invisible. Visible e invisible. ¿Qué significa que la iglesia sea invisible? Porque yo veo a la Débora. Yo veo al Daniel. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué significa que seamos una iglesia invisible? Es que la iglesia invisible no se trata de lo que ve el ojo físico, sino que la iglesia invisible es aquella iglesia espiritual. Volviendo al tema de las denominaciones. El Jonathan es de la IBGS. Y la IBGS es una denominación distinta a nosotros. ¿Pero quiere decir que él no es cristiano o no es parte de la iglesia? La iglesia es invisible en el sentido de que somos una iglesia espiritual. Para nosotros, todo debería ser espiritual. Todo debería ser de tal manera que nosotros vivamos espiritualmente, que nosotros permanezcamos de manera espiritual confiando en que nuestro Señor es espíritu. ¿Cuál es uno de los atributos de Dios? Dios es espíritu, ¿cierto? Y por lo tanto la iglesia es espíritu. La tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Entonces, se aplica justamente la idea de la iglesia invisible a la iglesia triunfante, en el sentido que solamente podremos ver su plenitud en el fin de los siglos. La iglesia podría perder ahora. Bueno, sabemos que va a ganar ahora, pero la iglesia podría perder. ¿Qué sale en la Biblia? La iglesia podría perder, por ejemplo, en una persecución. Saquemos, por ejemplo, el caso de los reformados, los reformadores. Los reformadores fueron perseguidos, ¿cierto? La gente podría decir, oye, pero tu iglesia perdió. La reforma perdió. Mataron a un montón de gente. Solamente por sacar un ejemplo, los hugonotes. ¿Se acuerdan de los hugonotes? Los calvinistas franceses. ¿Cuántos mataron en un día? Se estima que cerca de 16.000 cristianos murieron en un solo día en una plaza. Y lo hicieron con sumo gozo. ¿Uno qué podría pensar si es que matan a 16.000 cristianos en un día? Estamos fregados. Ya morimos, ¿cierto? Se perdió mi cristianismo. ¿Pero cuál es la religión más grande del mundo? El cristianismo. Se dice que posteriormente va a ser el islamismo, pero eso es otro cuento, ¿cierto?
Aún así, el cristianismo, que es la religión que más ha sido perseguida, sigue siendo la más grande del mundo. La religión que más ha sido maltratada ha sido la religión más grande, hoy la religión más grande del mundo. Por lo tanto, la iglesia invisible nosotros la vamos a ver triunfante cuando Cristo venga. Porque ahí veremos a la iglesia transformada en lo que se conoce como la Nueva Jerusalén. ¿Ya? Y la iglesia visible es aquella iglesia que es orgánica, o sea que es visible, que es observable, que es denominacional. O sea, la iglesia visible es, yo digo, Danilo, ¿tú crees en Cristo? Entonces es parte de la iglesia visible. Esa es la iglesia visible. Me gustaría que viéramos Juan 18:36. Por favor. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Ustedes ven el reino de Cristo? ¿Pueden observarlo? Físicamente no, ¿cierto? Por lo tanto es invisible. ¿Pero pueden sentirlo? Ya lo hemos conversado en otras ocasiones, pero han pasado esos momentos tan maravillosos de harto tiempo orando, leyendo la Biblia, donde ustedes como que sienten algo dentro de ustedes como único, sin igual. ¿Le ha pasado eso? Uno dice, wow, me gustaría volver a sentir eso, ¿cierto? Eso es una forma de sentir el que somos parte de la iglesia invisible. Podríamos hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas tú en la iglesia invisible y menos en la iglesia visible? ¿Cierto? Pero eso sería disminuir el carácter de la iglesia. Porque sí o sí somos visibles y sí o sí somos invisibles también. Además de esto, y el tercer punto y final es que somos una iglesia como un organismo u orgánica e institucional. Chuta, estoy mezclando letras. Organismo e institución. Esta distinción, hermanos, se aplica a la iglesia visible. Es un carácter de la iglesia visible. La idea de institución dice relación con la unidad visible de los creyentes dentro de una comunidad. ¿Has pecado en algún momento? Sí, me imagino que sí. ¿Te han retado por tu pecado? ¿Sí? Eso es parte de la iglesia visible. Es parte de la iglesia institucional. ¿Te han enseñado la Biblia? Tal vez los domingos, los miércoles, los martes. No sé qué días tendrán. ¿Pero te han enseñado la Biblia? Parte de la iglesia institucional. ¿Te han guiado? ¿Han orado por ti? Parte de la iglesia institucional. Por otro lado, nosotros encontramos que somos un organismo en el sentido de nuestro funcionamiento carismático. Aquí quiero que nos vayamos bien entendiendo a qué nos referimos, ¿ya? Cuando hablamos de carismático, no estamos hablando de que yo voy a hablar en lenguas, o que yo voy a profetizar, o que yo les voy a decir, les tengo una palabra, mira, o cosas así, ¿ya? Cuando hablamos de la idea de organismo, nos referimos a los dones espirituales. Eso es la idea carismática, los dones espirituales que Dios nos hace practicar a la iglesia. ¿Ya? Si usted es continuista o es cesacionista, ese no es el tema aquí, así que no lo vamos a meter. Mi intención es que nosotros analicemos derechamente la idea de que somos un organismo. El Señor nos ha permitido vivir en comunidad para ayudarnos y guiarnos unos a otros. La Biblia, por ejemplo, nos muestra que aquel que da con liberalidad, aquel que da, que lo haga con liberalidad, ¿cierto? O sea, hablando del don de dar. ¿Por qué? ¿Hacia dónde está apuntando este don? Hacia la persona que
que da? No, hacia la persona que recibe. La Biblia nos muestra que si hay alguien que está con problemas de dinero, otras personas de la iglesia lo pueden ayudar. Aquel que tenga la capacidad de hacerlo, ¿cierto? Si hay personas en necesidad, la iglesia puede aportar con comida. Si hay falta de abrigo, la iglesia puede aportar de alguna manera. Pero todos estos son dones que el Señor está preparando para poder funcionar como un organismo. Me gustaría que pudiésemos buscar en la Biblia Gálatas 5, 22 al 23 y Hechos 15. ¿Cuál era Gálatas? Gálatas 5, 22 y 23. Ya, ¿qué dice Gálatas 5 del 22 al 23? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Según el apóstol Juan, ¿qué es el amor? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la trilogía. Cumplir los mandamientos con el prójimo. El amor no es ternura, son dos cosas distintas. ¿Puede incluir ternura? Puede. Pero ¿qué es el amor? Es cumplir los mandamientos con el prójimo. Cuando yo digo yo te amo, no estoy simplemente diciendo ay, que eres linda o eres lindo, o me caes bien, o no. ¿Ya? Eso puede ser importante, yo no estoy diciendo que no. La Biblia dice que de hecho con ternura nosotros debemos tratarnos entre todos. ¿Ya? Pero el asunto que estoy hablando aquí es que cuando tú le dices te amo a alguien, estás diciendo una declaración bastante importante. Decirle te amo a alguien, estás diciendo es que yo quiero cumplir los mandamientos de Dios contigo. ¿Se fijan el peso que tiene esto? Es un peso tremendo. Tremendo. Porque no es cualquier cosa, no es que yo simplemente quiera decir te amo para hacerte sentir bien. Generalmente esa es nuestra intención. Pero cuando nosotros usamos el texto o las palabras en torno a lo que la Biblia nos manda, le da mucho más peso. El amor es cumplir los mandamientos con el otro. El amor es cumplir los mandamientos con el otro. Entonces, la Biblia nos muestra que cuando nosotros queremos funcionar como organismo, debemos vivir los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu, ¿cuál es? El amor. Cumplir los mandamientos los unos con los otros es parte de ser un organismo. Tener paciencia con el otro es amor. O tener uno de los frutos, ¿cierto? Buscar la paz. La paz, recuerden eso, lo que hablábamos el otro día, no sé con quién lo conversé, creo que el martes, ayer. La paz no es la ausencia de guerra. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es, ¿qué cosa? ¿Qué es la paz? Láncense nomás con todo, a la piscina. ¿Ah? La paz, procurar el bien del prójimo, sí, es una parte de la paz muy importante. El shalom de Dios, ¿cierto? Eso significa paz, literalmente. Confiar plenamente en el Señor. La paz es cuando yo estoy en tranquilidad en medio de los problemas. La paz es cuando yo estoy calmado en medio de los problemas. La paz es cuando yo logro controlar la situación en medio de los problemas. Eso es la paz. ¿Hay alguno que no haya tenido problemas aquí? ¿Que siempre esté bien? Hay algunos que se ríen y ya no quieren más. Te tengo una palabra de esperanza, Janito. Los problemas nunca se van a terminar hasta que estés con el Señor. Pero nosotros tenemos que aprender a tomar todas las cosas como para el Señor. Cuando tengamos conflictos, problemas, peleas, pleitos, guerras, debemos confiar en el Señor. Los cristianos que eran perseguidos en la antigüedad, ¿qué hacían ellos? ¿Se preocupaban? No, cantaban al Señor. Sí. Cantaban salmos al Señor y uno apenas cantando el día domingo, ¿cierto?
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nos cuesta, yo no digo que sea algo fácil. Solamente le estoy instando. Mi intención es dejar una base teológica en sus corazones. Pero debemos aprender a ser un organismo y una institución. Finalmente quiero que leamos Hechos 15 para ya ir finalizando. Hechos 15, no completo. Solamente el... A ver. Hechos 15:4. 15:4. Sí. A ver. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿De qué estamos hablando aquí? De una iglesia institucional. ¿Ustedes habían escuchado un movimiento que se llama reconstruccionismo? Ya, el reconstruccionismo en sí mismo no es malo. Para que no, los que en algún momento lo escuchen, ¿ya? No es malo. El problema es el reconstruccionismo radical que dice que la iglesia solamente es espiritual pero no visible. ¿Ya? Entonces, ellos dicen que nosotros tenemos que dejar de lado la institución eclesial. Nos dicen evangélicos o los eclesiólatras. ¿Ya? Pero bien, el asunto es que nosotros debemos entender que la misma Biblia nos muestra que hay una institución. Una de nuestras, del carácter de la iglesia es justamente ser institucional. Es parte de nuestro carácter. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es que la iglesia trata asuntos. Cuando hay problemas, la iglesia los puede tratar. Cuando hay situaciones complicadas, buenas, de todo la iglesia los puede tratar. Y la misma Biblia nos muestra que nosotros podemos hacerlo mutuamente, lo podemos hacer juntos. ¿Ya? En el caso de Hechos 15, lo que está pasando es que venían desde una misión, ¿cierto? Y le empiezan a contar todas las cosas que pasaron. ¿Saben qué? Pasó esto. Y ahí después hay un conflicto más o menos complicado, pero no me quiero quedar en el conflicto. La idea es que la iglesia lo recibió, los ancianos lo recibieron, tuvieron una asamblea. En esa asamblea hubo un tema doctrinal que tuvieron que tratar, ¿cierto? Ya, a eso quiero llegar. Perfecto. Entonces, nosotros debemos comprender que la iglesia es militante y triunfante. Que la iglesia es visible e invisible, pero también es un organismo e institución necesaria. ¿Ya? Así que bien, hermanos, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hay algo en lo cual ustedes a lo mejor hayan quedado colgados? La intención de estas clases, hermanos, no es ser exhaustivo en el sentido teológico. Por lo tanto, no estamos generando una clase de seminario. ¿Ya? Sería como la mitad de la clase de un seminario. ¿Ya? Pero la idea es que nosotros vayamos generando estas bases necesarias. ¿Ya? Así que bien, para ya ir finalizando. Al final del documento ustedes van a encontrar 3 preguntas. ¿Ya? Y quiero que las respondamos aquí, aprovechando el tiempo. La primera pregunta: ¿cuándo comienza la iglesia? ¿En Pentecostés o antes? En Adán y Eva. Muy bien. Si hablamos del carácter eterno de Dios, ¿cuándo comienza la iglesia? En la eternidad, ¿cierto? Bien. ¿A qué iglesia se refiere Jesús en Mateo 18, 17? Según las características y el carácter que vimos de la iglesia. Si no los oye a él, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tiene por gentil y publicano. ¿A qué iglesia está hablando? La institución. Institucional. Muy bien. De hecho, esa es la primera vez que aparece la palabra como tal, iglesia, que se refiere a una organización o institución. ¿Ya? Pregunta final. Esto es solamente para practicar, hermanos, así que no se preocupen. ¿Qué significa que seamos parte de la Iglesia católica y apostólica? Que seamos universal en las bases de lo que los apóstoles hablan en el Antiguo Testamento. Ya.
Muy bien. ¿Y universal qué significa? Toda la iglesia en una sola. Ya. Solamente hoy. Ya. A través de la historia del tiempo. A través de la historia, de los tiempos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente, hermanos. Significa que somos hermanos en la iglesia universales con Moisés, con Abraham, con Isaac. Exacto. Jacob. Exacto, hermano. Somos hermanos incluso de Adán. Incluso de Adán. Y digo incluso de Adán porque he escuchado por ahí que algunos le tienen rencilla a Adán y que le van a parar los carros cuando lleguen al cielo. No lo haga, hermano. Usted y yo somos peores que Adán. ¿Ya? Bien. Solamente para cerrar esto, en la última parte del documento, en la parte trasera, van a encontrar 4 textos de los cuales yo saqué todo esto, que son la teología sistemática de Berkhoff, en la parte 5, sección 1 de la Iglesia. En Todos somos teólogos de Sproul, la segunda parte, acerca de la eclesiología. En Kittel y Friedrich, el compendio de teología, del diccionario teológico, en las páginas 389 a 396, acerca de la eclesia y el kaleo. Y finalmente la dogmática reformada de Babbing, en el volumen 4, parte 2.